Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a continuar con el devocional de Hechos de los Apóstoles. Recordamos que en el primer capítulo hemos visto que el poder no está en nosotros, sino en el Espíritu que obra a través nuestro, el Espíritu Santo, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quisiera que podamos centrarnos en el comienzo de la Iglesia después de la llegada del Espíritu Santo. Mire, algunos autores como John Stott, dice que la Iglesia no comenzó en Pentecostés, sino que comenzó en Abraham hace unos 4000 años. Lo que sucedió en Pentecostés, según él, es que el remanente del pueblo de Dios se convirtió en el cuerpo de Cristo. Sin discutir sobre este tema, lo que sí sabemos que la llegada del Espíritu Santo a la Iglesia marcó un comienzo en la vida práctica de la Iglesia. Y es así que Lucas lo relata a través de este hermoso libro que nos lleva a poder pensar en nuestra vida como Iglesia y a poder tomar algunos ejemplos para poder ser imitadores de lo bueno. En primer lugar, luego de la llegada del Espíritu Santo, vemos que la Iglesia era una Iglesia que se instruía. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que aquí Lucas detalla de que perseveraban las personas, tanto las que estaban ya desde el comienzo como las que habían creído en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, en aquella enseñanza que el Señor había transmitido a ellos y en aquella enseñanza que el Espíritu Santo les guiaba a transmitir a la Iglesia. Saben, había muchas personas que habían recibido el Espíritu Santo, eran 3000 en aquella oportunidad, pero no decían que no necesitaban ya más nada, no decían que no necesitaban capacitarse. En la actualidad vemos que muchos se escudan en Juan 16:13 diciendo de que no hay que instruirse tanto porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y esto es una gran mentira. El Espíritu, como hemos escuchado en muchas oportunidades, tanto a Marcelo como a Osvaldo, sabemos que no obra en el vacío, sino obra en aquello que fuimos adquiriendo como conocimiento dentro de nuestra capacidad del conocimiento del raciocinio. En todo eso el Espíritu nos guía a recordar y a llevar la palabra justa cuando somos llevados o guiados por el Espíritu Santo. Pero esta gente, muy por el contrario, no decían que no necesitaban capacitarse, sino que había comenzado como una escuela primaria con 3000 alumnos de golpe. Y dice que era importante porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué bueno que es cuando una iglesia se capacita y crece en el conocimiento de la palabra de Dios. A veces me preocupaba o nos preocupábamos como ancianos por la falta de interés a veces en las reuniones de enseñanza de parte de la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Realmente hemos visto que la iglesia fue creciendo y fue tomando la decisión de poder estar en aquellas reuniones donde se enseñaba la palabra de Dios. Y qué bueno es que podamos hacer esto, porque todos, inclusive quien les habla, necesitamos de la enseñanza para poder crecer, para ser capacitados. Tristemente, cuando charlamos a veces con hermanos de otras congregaciones, y no digo que la nuestra sea la mejor, pero sinceramente estoy muy orgulloso de la iglesia en la que Dios me ha puesto, porque veo la capacitación que se ha recibido y cómo se ha volcado en muchos hermanos y muchas hermanas que han crecido en el conocimiento de la palabra. Y a veces me pasa hablar con gente que dice ser cristiana y que sinceramente no saben ni buscar en los libros de la Biblia.
No es porque no se acuerden, como muchas veces me pasa a mí, que a veces ando buscando de una punta a la otra, sino que no conocen porque nunca han leído y mucho menos se han interesado en que reciban la enseñanza que verdaderamente necesitan para ser instruidos. En los comienzos de la iglesia vemos una iglesia ávida por aprender, una iglesia que necesitaba instruirse y lo hacían en la doctrina de los apóstoles. Pero también en segundo lugar vemos una iglesia que amaba. En el capítulo 2, versículo 42, dice que estaban en comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Saben? Vemos en estos versículos comunión, koinonía. La comunión no es el simple hecho de decir algo que solo el Señor Jesucristo puede lograr, que es la unión de su cuerpo, o sea, la unión de cada uno de aquellos que hemos creído y que hemos recibido el perdón de nuestros pecados en un solo cuerpo. La unidad no la hacemos nosotros, sino que la hizo el Señor Jesucristo, pero nosotros debemos practicar esa comunión y cuidar la unidad. Y dice Lucas que estaban juntos, pero que estaban unánimes. Mire, esta palabra unánimes, cuando vamos al capítulo 1, versículo 14, vemos que es una palabra muy particular. Lucas la usa 10 veces en sus libros, tanto de Lucas como de Hechos, pero en todo el Nuevo Testamento se usa solo una vez. Y no habla de unanimidad como alguien que tiene una sola, un mismo pensamiento solamente, sino que lo usa porque es una palabra que dice que da un mismo sentir y un mismo propósito a lo que oraban. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, dice que oraban, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Tenían un mismo sentir y un mismo propósito. Y qué bueno es cuando la iglesia tiene un mismo sentir y un mismo propósito. Es una iglesia que tiene objetivos a cumplir y que no pone, como decimos comúnmente, palos en la rueda. El objetivo y el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en Cipolletti, por el cual el Señor nos ha puesto en distintos lugares como Santa Elena o como los ha sido en General Roca, y lo será, si Dios quiere, si Él no nos viene a buscar antes, en muchos otros lugares. Debemos tener un objetivo en común y un mismo propósito. Y esto es lo que la iglesia en su primera etapa, allí en los comienzos después de Pentecostés, podía vivir. Pero en tercer lugar vemos que era una iglesia que adoraba. Dice el versículo 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo y partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recordamos que los primeros cristianos eran judíos y los judíos iban por costumbre o por hábito o porque era un mandato de parte de Dios al templo. Ellos lo seguían haciendo, pero seguramente ya no practicaban en los hábitos que tenían como el pueblo de Israel, sino que ya comenzaban con aquellos hábitos que el Señor Jesucristo había dado a través de los apóstoles. Y saben, lo hacían, dice Lucas, también en las casas. Y lo hacían en las casas porque en la intimidad de las casas podían empezar a marcar esa diferencia del cristianismo
para seguir lo que decía el Señor y no lo que decían los hombres. Era una iglesia que adoraba porque tenía presente el momento de aquella institución de parte del Señor Jesucristo, de la misma cena del Señor. Y qué importante, hermanos, es que seamos una iglesia que adore no solamente, como escuchábamos bien a Pablo esta semana, en ir a la cena del Señor, sino que lo hagamos de todo corazón en cada una de nuestras vidas, en cada momento, en cada lugar donde estemos. Escuchaba un pedacito, no digan nada, del mensaje de Adriana, me compartía Carol el otro día, que pudo conectarse desde muy lejos, y escuchaba y veía lo que me decía Carol en relación a seguir a Cristo en todo lugar y en todo momento. Esta es una adoración que no depende de una canción, sino de una vida entregada al Señor Jesucristo. Estar pendientes en cada momento, en cada decisión y en cada acción de lo que el Señor es para mi vida. Eso es lo que va a marcar una vida distinta. Eso es lo que nos va a diferenciar del resto de la sociedad. Saben, es muy importante que seamos una iglesia que adore. Pero en cuarto y último lugar, vemos que era una iglesia que evangelizaba. Dice que el versículo 47, que no lo hemos leído antes esta última parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué importante, dice que el Señor no los añadía a estar solos en sus casas, no los añadía, si bien está haciendo referencia al cuerpo de Cristo, está haciendo referencia también Lucas a que los añadía a la iglesia, a la práctica de la iglesia, a poder estar con la iglesia, y la iglesia sabemos que no son las paredes, sino somos los hijos de Dios. El Señor los añadía a su cuerpo, añadía a las personas a los que eran salvos. Y saben, era una iglesia que evangelizaba porque dice que cada día, o sea, no se quedaron con la conversión de los 3.000, seguían avanzando en la evangelización para que el Señor produzca el acto milagroso de añadir cada día a los que iban a ser salvos. En el capítulo 4, versículo 31, luego de que tanto Juan como Pedro sean amedrentados, asustados, atemorizados por los mismos religiosos o los gobernantes de la religión judía y han sido puestos inclusive en la cárcel y Dios con mano poderosa los haya sacado de allí, dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo o con valor, con valentía, la palabra de Dios. No tenían miedo a pesar de la persecución. Miren, tristemente vivimos en un mundo donde está siendo perseguido el cristianismo. Quizás vemos los primeros comienzos de persecución, pero no les quepa duda de que vamos a empezar a ver una persecución más constante y más atemorizante en todo lugar de este planeta porque Satanás está detrás. El Evangelio de Cristo debe ser predicado a pesar de esa persecución. No debemos asustarnos por las cargadas, por los insultos y por tantas cosas que muchas veces nos suceden al predicar la palabra de Dios. Qué importante es que podamos clamar al Señor, no creernos valientes por nuestros méritos, sino clamar al Señor para que quite toda nuestra vergüenza, para que quite todo nuestro temor y para que podamos ser una iglesia que evangeliza en donde estemos. Mis hermanos, quisiera abrazarlos y quisiera realmente decirles que los extrañamos mucho con Carol y que los amamos con todo el corazón y pronto esperamos verles y que en este día podamos pensar
en que así como los comienzos de la iglesia en la recepción del Espíritu Santo allí en Pentecostés, recuerdo los comienzos de la iglesia en calle Resistencia en Cipolletti. Una iglesia que estaba ávida por aprender, una iglesia donde las personas se convertían y querían crecer, una iglesia que podía verse la práctica de la comunión verdadera. ¿Cuántas veces cantábamos ese coro que era el coro lema o es el coro lema de nuestra iglesia? Juntos sintiendo lo mismo, unidos por Cristo Jesús. Y búsquelo y cántelo en este día, porque ese es un coro que debe llevarnos al recuerdo de que éramos una iglesia que amaba, o que somos una iglesia que ama, que somos una iglesia que adora, que somos una iglesia evangelizadora, pero que podemos crecer más en ello cada día. Que el Señor les bendiga.